Saludos amigos, bienvenidos. Otra propuesta de lo de hoy en este miércoles 9 de febrero del 2022. Bueno, para esta propuesta nosotros nos proponemos recordar fechas históricas interesantes y que formaron parte de nuestro devenir de lo que es hoy la parte de la democracia, nuestra realidad histórica, y estos acontecimientos han estado. Y yo quiero recordarlo porque siempre he entendido que aquel que no conoce su pasado jamás comprendería el presente. Es como siempre les digo a algunos de los participantes que tengo en aula: si usted no sabe de dónde viene, usted no sabe para dónde va. Siempre hago esa observación. Y bueno, hay que recordar en este 56 años, estos 56 años que cumple lo que fue el ametrallamiento que se produjo contra cientos de estudiantes frente al Palacio Nacional, hecho que ha sido marcado en la historia como uno de los episodios más sangrientos, horribles que se produjo contra jóvenes que reclamaban reciente lo que fue el paso de la Revolución de Abril de 1965. Estamos hablando de meses después de abril de 1965. Entonces, ¿qué reclamaban? ¿Qué? Bueno, reclamaban el respeto a la autonomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el presupuesto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la salida de las tropas estadounidenses que vinieron a la República Dominicana justamente por el tema de 1965, la Revolución de Abril. Y entonces estas tropas habían ocupado todas las escuelas de la República Dominicana. Entonces los estudiantes ya estaban hastiados y no querían que estuvieran allí. Y también reclamaban la vuelta a la docencia y el respeto al derecho a la educación. Y en este ametrallamiento que se produjo contra estudiantes de la universidad y a lo que fue convocado y tenía que ser por Amin Abel Hasbún, acudieron miles y miles de estudiantes de todo el país. Durante esta balacera, 4 estudiantes murieron, los recordamos. Antonio Santos Méndez, apenas de 21 años. Miguel Tolentino también murió producto de la balacera. Luis Jiménez Mella, de 18 años. Y también la joven Amelia Ricard Calventi, que un mes después, luego de ser trasladada a Estados Unidos y que una bala le perforara la columna, pues esta murió de ese problema que le provocó esta bala que fue lanzada por los guardias que custodiaban todo lo que era el entorno de la casona de gobierno. Lo recordamos porque es parte de la historia y la historia hay que contarla. Hay que contarla para mantenerla con el objetivo de que no se vuelva a repetir. Pero bueno, aprovecho también esta pausa para luego dar paso al otro acontecimiento histórico y que hoy debe recordar la República Dominicana y que nosotros vamos a aprovechar para apuntalar y ratificar la utopía, ratificar que se trata de una utopía, el tema de la unificación de la República Dominicana con Haití, y eso se lo vamos a explicar más adelante, luego de que yo les invite a que ustedes pues puedan buscarnos a través de las redes sociales de este espacio que se llaman Lo de Hoy TV. Usted lo busca en Twitter, usted lo busca así en YouTube, usted lo busca de igual manera en Facebook,
como Lo de Hoy TV, y ahí usted puede accesar a todos los programas que nosotros diariamente estamos colocando en línea. Así que ya usted sabe. También en mi cuenta personal, aquel que me quiere escribir por mi cuenta personal lo puede hacer a través de Twitter, que es @CandelarioJD. @CandelarioJD en Twitter. Lo puede hacer por Instagram también. En Instagram puede hacerlo y le invito a que se sume también a mis redes. En Instagram lo puede hacer en @DanielCandelario74. @DanielCandelario74. Puede buscar este programa también en el periódico digital extradigital.com.do. Ahí usted va a ver la pantalla de este espacio de Lo de Hoy, que en esta versión la hacemos por YouTube. Bien, por otro lado, le decía que tenemos que recordar los hechos históricos. Mucha gente se pierde con el tema haitiano. El tema haitiano tiene un componente histórico que sobrepasa más del 90% de la situación, de ese componente situacional que vive hoy Haití, y de cara a la República Dominicana, también ese componente situacional del tema de dos países que comparten una misma isla y que parecen como agua y aceite, no se mezclan. Bueno, en ese impedimento de mezcla hay un componente histórico muy fuerte, muy fuerte. Y ese componente tiene su génesis mucho antes de lo que fue la ocupación haitiana, que duró 22 años, que permaneció durante 22 años en la República Dominicana, y que justamente en este miércoles se cumplen 200 años. Y yo tengo que decirles que, bueno, esta ocupación es el reflejo del por qué fracasó, es el reflejo del por qué nunca se ha unificado Haití y la República Dominicana, cosa que no va a ocurrir, ¿Por qué ha sido tan difícil? Bueno, todos recordarán que Jean-Pierre Boyer, un caudillo, un hombre hijo de un aristócrata francés, pero con una haitiana que tuvo una educación francesa, producto de quien fue su padre, pues este era un hombre que le gustaba imponer cosas. Por un lado, tenía una especie de don de mando que mucha gente le seguía. Esa es la realidad de la historia. Mucha gente le seguía. Ahora, ¿qué ocurre? Que este era un hombre también muy versado. Se manejaba en las altas esferas. No era para menos si tenía una educación francesa. Era un hombre que manejaba los vericuetos del poder. Eso es cierto. ¿Y qué pasa con esto? El primer error que se produce con el tema de la ocupación haitiana, desde mi humilde punto de vista, es que se da la ocupación apenas 71 días de que el territorio dominicano sale de lo que fue el reinado español. 71 días apenas. Ya ustedes comprenderán por qué el reinado español abandona la isla, deja todo lo que tenía aquí, todas las inversiones que hicieron, todos los negocios que hicieron a través de las capitulaciones de Santa Fe con Cristóbal Colón, porque no le daba resultado. Económicamente no le dio resultado, fracasaron. Porque Colón había prometido algo que no se le dio. Además de que ellos empezaron a exigir cosas que estaban por encima de lo que había prometido Cristóbal Colón. Perfecto. Pero apenas 71 días
Y en esos 71 días la República Dominicana estaba sumida en una crisis económica. Entonces, ahí entonces se produce lo que es los movimientos que se gestaron para lo que era la primera independencia de la República Dominicana, que también se produjeron esos inicios de independencia porque ya estaba lacerada. El dominio español ya estaba lacerado en la parte dominicana. Pero ¿qué ocurre? Que la República Dominicana lamentablemente siempre ha estado dividida. No nos ponemos de acuerdo para nada. Para nada. No nos ponemos de acuerdo. Siempre lo digo. Por eso tenemos tantos padres de la patria. Sí, y no me lo tomen a malo, pero es la realidad. Tenemos 5 padres de la patria. Núñez de Cáceres, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Francisco de Rosario Sánchez y Gregorio Luperón. No nos ponemos de acuerdo para nada. Entonces, al no recibir el apoyo que estaba buscando Núñez de Cáceres, incluso de Venezuela, fracasa lo que fue la independencia efímera. Esto, al verse frustrado, y frustrado también su principal gestor, que fue Núñez de Cáceres, José Núñez de Cáceres. Entonces ahí Núñez de Cáceres accede a entregarle las llaves a Boyer, que ya había hecho toda una especie de lobby buscando cómo meterse a esta parte de la isla. Bueno, se produce esta entrega de la llave. Boyer designa a Cristóbal y designa a Petion en lo que fue el dominio de los territorios de esta parte de la isla, pero bajo el dominio haitiano. Y ocurre que el principal problema que encontraron los designados o el pueblo haitiano para lograr la unificación, señores, fue el idioma. Fue el idioma. Si nos ponemos a buscar la historia, aquí solamente queda un solo rastro de lo que fue la ocupación haitiana. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? El cementerio de la Avenida Independencia. Es el único rastro que queda como testigo de hace 200 años de lo que fue la ocupación haitiana. Ese cementerio que mucha gente va y lo coge de que para hechicería y esas cuestiones, y que ha sido testigo porque ahí están sepultados muchos de los combatientes de 1965. Están ahí sepultados. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que Haití no calculó las divisiones que tiene el pueblo dominicano con el pueblo haitiano. Boyer no calculó eso. Que ya era un pueblo, si se quiere, mestizo. ¿Por qué? Porque ya había una mezcolanza de aborigen, de africanos y de españoles que ya tenían una forma, una cultura que habían adquirido. Y que la habían asumido para sí, que dio al traste con la realidad y con las imposiciones operativas que quería imponer Haití. Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, algunos puntos que señalo desde mi humilde criterio, reitero, desde mi humilde criterio, sobre lo que impidió y lo que sigue impidiendo a la realidad de hoy una unificación, que yo escucho gente decir, no, que se va a producir una unificación, que fulanito quiere, por más que se quiera, miren, eso es imposible. Les reitero lo de 71 días de haber concluido el reinado. España dejó la República Dominicana o la parte hispaniola, porque así era que se llamaba, en una profunda crisis. Otro punto que dio al traste con lo que fue la ocupación, la división que había de este lado de la República, política,
social y demográfica. Era imposible gobernar un país dividido. Imposible. Otro punto, el tema del idioma. No nos entendíamos y al día de hoy tampoco nos seguimos entendiendo. Esa es la verdad. No nos seguimos entendiendo. El idioma o el dialecto asumido por Haití entre el francés y el, ¿cómo que se llama? Ya lo olvidé. Bueno, y el español no cuajan. El creol no cuajan. No cuaja. O sea, no nos entendemos al día de hoy. El tema religioso. Recuerden que tuvimos una ocupación española que nos impuso la religión católica. Y al imponernos esa religión católica con ciertas facilidades que permitía a hombres y mujeres, bueno, pues nosotros nos acomodamos a esa religión independientemente de que nuestros aborígenes tenían sus creencias. Pero la religión, al ser impuesta, al ser asumida en el reinado, todo el mundo tenía que añadirse a ella o adherirse a ella. Entonces, se acostumbró el pueblo dominicano a la religión católica y no asumía las religiones o las creencias haitianas, no la creía. Y el tema cultural, la forma de vida, la forma, la comida, la forma de asumir las cosas era muy distinta. Y todavía 200 años después sigue siendo distinta. Sigue siendo distinta. Y será muy difícil que sea asumida por el pueblo dominicano. Por eso les digo, el que no conoce aquello no va a entender lo de hoy. El que no conoce el surgimiento de liberador del pueblo haitiano no va a entender todas esas situaciones que se dan en Haití hoy en día. No va a entender por qué en Haití no ha habido un presidente blanco. Porque Haití era un pueblo esclavo. Y cuando se dio su constitución, ese pueblo esclavo, lo primero que decidió era que en Haití nunca un blanco sería presidente. Nunca. Por eso ustedes ven que en Haití no hay un presidente blanco. Y en Haití hay mucha gente blanca, de tez blanca. Pero ellos eso no lo permiten culturalmente. Y el que no entiende todos estos incidentes, que mataran a un presidente de la forma que lo hicieron, no va a entender, porque si no conoce la historia del surgimiento de Haití como pueblo libre, no va a entender el presente. Por eso de unificación de República Dominicana y Haití, olvídense de eso. Eso es imposible. Imposible. Señores, gracias. Mañana de nuevo con ustedes en otra propuesta de lo de hoy. Ahora por YouTube.